Mi suegra me humilló en mi cumpleaños al poner a propósito el nombre de la ex esposa de mi marido en el pastel. Mi suegra trajo un pastel a mi cumpleaños con el nombre de otra mujer, y me reí tanto que casi me asustó de mí misma. No porque fuera exactamente gracioso. Fue una de esas risas que tu cuerpo suelta cuando la alternativa es voltear una mesa enfrente de 12 personas y tu hijo está sentado a 1 metro de distancia con betún en el cachete. El nombre en el pastel era el de la ex esposa de mi marido, escrito con un betún rosa súper grueso como si fuera una firmita presumida. Y su mamá estaba ahí parada en mi cocina fingiendo que había sido un error inocente. La costumbre, dijo. Solo una confusión. Como si por accidente hubiera guardado un pedido personalizado de la pastelería en su bolsa, manejado por toda la ciudad, entrado a mi casa y puesto el pastel justo debajo del letrero que mi hijo había ayudado a pegar antes de irse a la escuela. Ajá, súper normal. Ese día cumplía 35 años. Tenía una corona de papel que me hizo mi hijo, el fregadero lleno de ensaladeras, una botella barata de jugo espumoso porque era noche de escuela, y al rato todavía tenía que ayudar con la tarea. Y un esposo parado junto a mí tan inmóvil que casi podía escuchar cómo algo se rompía dentro de él. Su nombre no importa tanto como el hecho de que se la había pasado casi toda nuestra relación siendo el tipo de hombre que me defendía de forma suave y razonable. Decía, «Mamá, ya basta». Se ponía entre nosotras. Luego, en el coche, me decía que ella era una amargada, que daba pena ajena y que lo sentía. Pero él venía de una vida donde pedir perdón después de hacer el daño contaba como resolución de conflictos. Yo venía de una vida donde si alguien te humillaba en público, por lo menos una tía le aventaba una cuchara. Así que teníamos estándares muy diferentes. Vi el pastel, luego a ella, luego a los invitados que intentaban no hacer contacto visual, y dije, bueno, no se preocupen, todos. Nosotros tampoco tomamos su memoria en serio, así que sigamos con esto. Pegó más fuerte de lo que esperaba. Un par de personas se rieron. Una de mis amigas se ahogó con su trago. Mi hijo, que tenía 11 años y era dolorosamente observador, nos miraba a la cara a mí y a ella como intentando decidir si los adultos dejaban de ser raros con la edad. Su mamá, y honestamente, así es como la sigo pensando a veces, como su mamá, no realmente como mi familia, se puso tensa y pálida, y luego roja. Claramente quería verme destrozada. En lugar de eso, recibió sarcasmo y un cuchillo que le pasé a mi amiga, quien raspó el nombre equivocado mientras murmuraba. Esto está de locos, por lo bajo. La fiesta siguió. Esa parte probablemente fue la que más le ardió. Abrí el suéter que mi hijo escogió con la ayuda de mi esposo. Dejé que mis amigas cantaran feo. Tomé fotos. Me comí una rebanada chueca de pastel con un parche blanco donde había estado el nombre de la exesposa. Pero durante todo eso, sentí a mi esposo a mi lado en un silencio raro y cuidadoso. No estaba adormecido. No estaba desconectado. Era más bien como si finalmente hubiera llegado al punto donde una persona deja de justificar los malos comportamientos y empieza a guardarlos. Más tarde, cuando todos se fueron y mi hijo estaba en su cuarto fingiendo hacer la tarea mientras obviamente le mensajeaba a su primo sobre el drama del pastel, yo estaba en el fregadero enjuagando platos y mi esposo dijo, muy bajito, se acabó para ella. Cerré la llave del agua. ¿Te refieres emocionalmente o en serio? En serio. Eso debió haberse sentido satisfactorio. Pero la verdad dio más miedo, porque yo conocía su historia. No cada pequeño detalle en ese momento, pero lo suficiente para saber que su mamá lo había entrenado para confundir la culpa con la lealtad. Tenía 32 años. Y para entonces, ya había aprendido que cada vez que hablaba con ese tono plano y decidido, no se estaba desahogando. Estaba tomando una decisión. Nos conocimos en el trabajo 4 años antes, en uno de esos empleos de oficina X donde todos viven a base de sándwiches de cafetería y urgencias falsas. Era gracioso de esa forma seca, con comentarios al margen que te agarran desprevenida. Yo era una viuda con un hijo pequeño y con exactamente cero interés en ser el viaje de sanación de nadie. Él era un hombre divorciado con la mirada atormentada de alguien que se había pasado sus 20s pidiendo perdón por cosas que no hizo. Primero nos hicimos amigos porque la amistad era más segura. Luego empezó a acompañarme a mi coche. Después empezó a traerle a mi hijo de esos libritos tontos de acertijos de la tienda de descuentos, porque lo había escuchado decir que le gustaban los laberintos. Hasta que una tarde lluviosa, después de que ambos nos quedamos trabajando hasta tarde, y yo estaba tan cansada que lloré en el cuarto de copias porque la máquina se atascó por tercera vez. Me hizo reír tanto que escupí el café por la nariz y arruiné la poca dignidad que me quedaba. Ahí fue donde caí redondita. Su mamá me odió a primera vista. Al principio no de forma escandalosa. Es más lista que la gente escandalosa. La primera vez que nos vimos, sonrió demasiado y preguntó si era un reto para él salir con una mujer con un hijo. Luego me preguntó si todavía veía a los papás de mi difunto esposo. Le dije que sí, porque amaban a mi hijo y yo no iba a cortar de mi vida a gente buena solo para que otras personas se sintieran cómodas. Me dio un asentimiento súper leve, como si acabara de confirmar algo sucio sobre mí. A partir de ahí, fueron puras puñaladitas constantes. Comentarios sobre mi edad. Comentarios sobre que yo traía demasiado equipaje. Comentarios sobre cómo algunas mujeres superan las cosas muy rápido. Aunque para entonces yo había pasado años sola, intentando sobrevivir al duelo, al trabajo, la renta y los horarios de salida de la primaria. Hacía que cada cosa normal sonara como un fracaso moral. Lo que lo hacía más difícil era que ella no era su única herida. Toda su infancia fue básicamente una clase en vivo de lo que pasa cuando dos adultos rotos se usan como armas el uno contra el otro, y le llaman matrimonio. Su papá le ponía el cuerno constantemente. No de una forma glamurosa como de película, de la forma aburrida, humillante y de vecindario. Meseras, compañeras de trabajo, alguien de la iglesia, la prima de alguien que vendía seguros y le gustaba llamar a la casa a la hora de la cena. Su mamá respondía contándole todo a su hijo. Cada aventura, cada sospecha, cada regalito barato que encontraba, cada mancha de labial, cada recibo del teléfono. Él no era un hijo para ella. Lo trataba como su basurero emocional desde que era un niño. Lloraba con él. Le hacía corajes a él. Le preguntaba qué tenían las mujeres que a esos hombres les gustaban más que ella no tuviera. Imagínate tener 9 años y que tu mamá te pregunte si se ve vieja. Imagínate tener 12 y escuchar detalles sobre recibos de motel.
Imagínate tener 16 y querer desaparecer entre las paredes. Luego lo presionó para que se casara joven. Eso todavía me hace que me tiemble el ojo de coraje. Cuando tenía 23 años, lo empujó hacia la hija de una de sus amigas. Una buena muchacha. Se la pasaba diciendo, lo que al parecer significaba una mujer que a su mamá le caía bien porque era bonita, agradable en público, y estaba urgida por casarse rápido. Salió con ella por poco tiempo, lo acorralaron con la presión familiar. Y antes de darse cuenta, ya estaba en un matrimonio en el que nunca se vio cómodo. Tiempo después me dijo que se la pasaba esperando a que el pánico se le pasara. Como si tal vez la edad adulta simplemente se sintiera como estar atrapado y todos fingieran que no. Las cosas se pusieron feas rápido. La exesposa no era una villana de caricatura. Era encantadora cuando quería algo y destructiva cuando no se lo daban. Gritaba, aventaba cosas, se gastaba dinero que no tenían y luego lloraba por abandono si él le ponía un alto. Quería un bebé antes de que pudieran pagar sus cuentas a tiempo. Quería remodelar el departamento, cambiar los muebles. Tener la vida perfecta y curada de redes sociales. A los 26 años, él ya estaba exhausto, avergonzado y caminando de puntitas en su propia casa. Cuando por fin la dejó, su mamá actuó como si hubiera abandonado a una santa. Por años habló de esa mujer como si el matrimonio hubiera sido su única oportunidad decente de tener una felicidad respetable y él la hubiera arruinado. Guardaba fotos, sacaba a relucir recuerdos que nadie le pedía. Me comparaba con ella de formas sutiles pero asquerosas. Lo del pastel no fue una crueldad al azar. Era parte de un altar a ella. 2 semanas después de mi cumpleaños llegó el suyo. No dije ni una palabra al respecto. Ya tenía suficiente con el trabajo. El proyecto de la escuela de mi hijo y ese zumbidito constante de enojo que había en mi casa. Mi esposo no andaba despotricando. Ni siquiera la mencionaba. Lo cual, honestamente, era peor. Se sentía como vivir junto a una tormenta a punto de caer. El día de su fiesta de cumpleaños llegó del trabajo. Se cambió la camisa y me preguntó si estaba lista. Sonaba cortés. Demasiado cortés. ¿Para qué? Pregunté, aunque ya sabía. Levantó una caja de pastelería. Se la quedé viendo. No. Sí. No. Me miró directo a los ojos. Necesito que confíes en mí. Esa frase hace que la gente en las películas se derrita. En la vida real, por lo general significa que alguien está a punto de hacer una tontería en la que absolutamente no debería ser cómplice. Me crucé de brazos y dije, confío en que me vas a poner de nervios. Casi sonrió, pero no del todo. Justo. Debería decirte que no soy el tipo de mujer que disfruta fingiendo ser mejor de lo que es. Una parte de mí la quería ver avergonzada. Una parte de mí la quería humillada. No voy a mentir sobre eso. Había pasado años tragándome sus comentaritos, su falsa preocupación, su maña de hablar de otras cosas ignorándome. Como si yo fuera un error carísimo que su hijo insistía en conservar. Pero también sabía que su mamá no era estable en el sentido normal. Se mantenía armada a base de resentimiento y de las apariencias. Si le pegabas a uno, el otro se rompía. Y me daba miedo lo que él hubiera elegido hacer. Para cuando llegamos a su casa, supe por el olor a jamón horneado y el volumen de su voz que salía por la puerta principal que había bastantes testigos. Primos, amigos de la familia, una tía que siempre llevaba panecillos comprados en el súper, y luego se llevaba el crédito por ayudar. Lo de siempre. Entramos con el pastel. Ella traía puesto un vestido azul que usaba cada vez que quería verse como la heroína incomprendida y agraviada de su propia vida. Le dio un beso en el cachete a su hijo como si no hubiera pasado nada en mi cumpleaños. Esa es su movida. Cree que si se niega a reconocer una crueldad, se convierte en un malentendido que los demás son unos groseros por recordar. Luego, él puso el pastel en la mesa. Yo lo vi antes que ella. Betún blanco. Adornos elegantes. 4 nombres de mujeres escritos en un círculo perfecto alrededor del centro. Mujeres con las que su papá le había puesto el cuerno. No eran suposiciones. No eran referencias vagas. Nombres reales que reconocí por las historias que ella había contado tantas veces que ya se habían vuelto los fantasmas de la casa. La temperatura del cuarto cambió. Se le quedó viendo al pastel por un segundo completo, tal vez 2, que fue tiempo suficiente para que la gente a su alrededor también lo leyera. Primero, se le descompuso la cara. Luego se le llenó de tantas emociones tan rápido que casi se veía feo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Preguntó ella. Mi esposo ni siquiera se encogió de hombros. Pensé que la temática era mujeres memorables del matrimonio. Hasta cerré los ojos. Solo por un segundo. Porque ahí estaba. Nada de defensas suaves. Nada de cambiar el tema amablemente. Se había ido directo a la yugular. Empezó a gritar de inmediato. Primero ni siquiera eran palabras. Solo ruidos. Luego su nombre. Luego un ¿cómo te atreves? Luego contra mí, obvio. Porque de alguna manera yo era responsable de cada pensamiento que él había tenido después de conocerme. Yo era la corrupción. El hechizo. La mujer mayor con un hijo y con opiniones. Me llamó vengativa. Me llamó corriente. Me llamó veneno. Y él se quedó ahí parado mientras ella le soltaba todo eso y le dijo, con esa voz tranquila que hacía que todo fuera peor. Aprendí de la mejor. Eso le cerró la boca por tal vez medio respiro. Luego dijo algo que no creo que hubiera planeado decir hasta que ya le estaba saliendo de la boca. Te pasaste toda mi infancia hablándome de esas mujeres. Sus nombres, qué traían puesto, dónde las conoció, lo estúpida que te sentías, lo fea que te sentías, las ganas que tenías de que él sufriera. Yo era un niño. Me hiciste cargar con tu matrimonio como si fuera mi trabajo. Así que si quieres hablar de crueldad, hablemos de crueldad. Nadie se movió. Hasta la tía de los panecillos se quedó congelada. Su mamá empezó a llorar, lo cual hubiera pegado más fuerte si no la hubiera visto llorar a medio insulto antes. Usaba las lágrimas de la misma forma que algunas personas usan el volumen, pero esto era diferente. No lo estaba controlando. Se veía expuesta, no arrepentida. Solo expuesta. Como si la historia secreta se hubiera filtrado a la sala y ella no supiera cómo volverla a esconder. Él siguió. Humillas a mi esposa porque no soportas que yo sea feliz con alguien que tú no escogiste. Ignoras a mi hijastro porque no te sirve para tu fantasía. Sigues idolatrando un matrimonio que casi me destruye porque a ti te convenía. Y luego vienes a nuestra casa a poner el nombre de mi ex esposa en el pastel de cumpleaños de mi esposa. Ya no tienes derecho a fingir que estás confundida. Ojalá pudiera decir que manejé todo ese momento con una compostura de santa. Pero no.
Estaba sudando. Me latía el corazón a 1000 por hora. Una parte de mí quería sacarlo de ahí a rastras antes de que dijera algo de lo que nunca pudiera arrepentirse. Otra parte de mí, esa partecita mezquina y malvada, pensó, al fin alguien se lo está diciendo en un lugar donde ella no va a poder reescribir la historia después. Le dijo malagradecido. Dijo que ella había sacrificado todo. Dijo que yo lo había puesto en contra de su propia sangre. Él le contestó que la sangre no le daba a nadie un pase libre. Le dijo que la familia no debería sentirse tóxica todo el tiempo. Uno de los primos tapó una risa con una tos. Me acuerdo de eso porque fue una cosa loquísima de notar en medio de una implosión familiar. Pero así es como funciona el shock. Mi cerebro andaba captando detalles estúpidos porque no podía procesar todo el panorama. Luego me volteó a ver y me dijo, ¿ya estás feliz? Y antes de que pudiera contenerme, le dije, honestamente, no. Esto es desgastante. Lo cual era verdad. La venganza suena emocionante hasta que estás parada en el comedor de alguien oliendo a camotes horneados, mientras una mujer de 60 años llora sobre un pastel lleno de trivias de un matrimonio muerto. No fue glorioso. Fue triste. Necesario tal vez. Pero triste. Nos fuimos mientras ella seguía gritando. Él no la abrazó. No le pidió perdón. Ni siquiera volvió para atrás. En el coche, ninguno de los dos dijo nada por un rato. Todo el asunto dejó ese saborcito raro que dejan las peleas grandes, donde tu cuerpo sigue vibrando pero tu mente no se decide entre llorar, vomitar o preguntar si a alguien se le acordó ponerle seguro a la puerta de la casa. Por fin le dije, eso fue nuclear. Él asintió. ¿Estás bien? No. ¿Te arrepientes? Lo pensó más tiempo del que esperaba. Me arrepiento de que haya llegado al punto en el que se sintió necesario. Esa respuesta se me quedó muy grabada, porque fue honesta, y porque me dijo la parte que más miedo me daba. No era yo empujándolo. No era él actuando lealtad hacia mí. Esto venía de un lugar muy viejo. Los siguientes días fueron un caos. Los familiares llamaban, mandaban mensajes, dejaban correos de voz llenos de palabras como cruel, sin corazón y exagerado. Un amigo de la familia dijo que su mamá tuvo que ir a urgencias porque no podía dejar de temblar. Otro le dijo que ella había colapsado emocionalmente, lo cual sonaba dramático pero también creíble, porque las mujeres como ella están construidas alrededor del control y él se lo había arrebatado de las manos frente a un público. No me dio lástima. Me sentía tensa. Son cosas muy diferentes. Empecé a preguntarme si algún día, meses después de eso, él se despertaría ahogándose en culpa y decidiría que yo era la razón por la que había perdido a su mamá. Ya sé, suena paranoico. Pero cuando te quedas viuda joven y luego reconstruyes una vida pedacito a pedacito, te pones muy alerta a las formas en que la felicidad puede dar la vuelta y echarte la culpa al irse. Mi hijo estaba en casa de sus abuelos paternos ese fin de semana. Los abuelos buenos, los que nunca me trataron como un producto contaminado. Así que aproveché para decirle lo que realmente estaba pensando. Estábamos en la sala, la ropa limpia en el sillón, solo una lámpara prendida, nada de película, solo la vida normal rodeando una plática fea. Le dije, necesito que me contestes algo con honestidad, y necesito que no digas lo que consuela nomás porque es más fácil. Levantó la vista del montón de correspondencia que traía en la mano. Ok, si ella se pone peor, si esto se alarga, si se enferma, si la familia sigue actuando como si la hubieras enterrado viva, ¿me vas a echar la culpa por no haberte detenido? Dejó las cartas despacio. No, eso dices ahorita. Lo digo en serio ahorita. No es lo mismo. Se hizo para atrás y se talló la cara. Se veía cansado de una forma que yo reconocí. Cansado desde la infancia. Del tipo de cansancio que no viene de trabajar. Tú no estás en medio de esto, Nadia. Odiaba cuando decía mi nombre con tanta suavidad en medio de pláticas difíciles. Me daban ganas de aventarle una almohada. Claro que lo estoy, le dije. Soy tu esposa. Ella me odia. Todo lo que le dice a todo el mundo de alguna manera me rebota a mí. Si esta se convierte en la historia de cómo abandonaste a tu frágil madre por tu esposa problemática, eso no es exactamente algo abstracto para mí. Se quedó ahí un segundo, y luego dijo, ¿te puedo contar la versión más fea? Por favor. Y sí me la contó. De verdad. No la versión editada de su infancia que me había contado antes. No el resumen. La versión fea. Esa donde llegaba a la casa de la escuela y se encontraba a su mamá tirada en el piso llorando por las mentiras de su papá. Esa donde ella lo llamaba a su cuarto para preguntarle si creía que otra mujer estaba más bonita que ella. Esa donde una vez lo obligó a escuchar un correo de voz de una de las amantes de su papá y le preguntó si creía que su papá se estaba riendo de ella con esa mujer. Él tenía 10 años. 10. Me acuerdo que agarré la orilla del cojín del sillón con tanta fuerza que se me acalambró la mano. Me contó cómo, después del divorcio, ella básicamente le transfirió a él toda la intensidad de ese matrimonio roto. Él se convirtió en su público, su prueba, su esposo emocional sin el título. Si salía con alguien que a ella le caía mal, era una traición. Si se alejaba, era abandono. Cuando se casó la primera vez, a ella le encantó más que nada porque la mujer encajaba en el papel que ella había elegido. Cuando la cosa se volvió tóxica y él quiso salirse, lo culpó a él por arruinar su versión de la estabilidad. Y luego llegué yo, mayor que él, con un hijo, con unos suegros muertos a los que todavía amaba, con toda una vida ya hecha que no giraba en torno a hacer un casting para caerle bien a su familia. Para ella yo no solo era un inconveniente, yo era la prueba de que él se había convertido en su propia persona. Empezó a llorar por ahí a la mitad de todo eso, bajito, como si le diera vergüenza. Esto siempre me pega más que el llanto escandaloso. El llanto escandaloso pide que lo vean. El llanto bajito se siente como si a alguien se le hubiera acabado la energía para esconderse. Me moví para sentarme junto a él y me dijo, no quiero que nuestros hijos crezcan rodeados de eso. Nuestros hijos, en plural. En ese momento significaba mi hijo y cualquier futuro que tal vez existiera. Pero la forma en que lo dijo importaba. No mi hijo, no tu hijo, nuestros hijos. Me volteó a ver y dijo, a ella no le importa a él. Se refería a mi hijo. El niño que había pasado años intentando ser educado con una mujer que apenas si le hacía caso. El niño que de todos modos le llevaba una tarjeta en los días festivos, porque yo todavía estaba intentando, en aquel entonces, ser un buen ejemplo de educación. Ella nunca le compraba regalos de cumpleaños sin que mi esposo se lo recordara. Nunca preguntaba por la escuela.
Nunca se aprendió que le gustaba. Él existía en la órbita de ella como este accesorio estorboso que venía conmigo, como un abrigo que se me olvidó dejar en la entrada. Ya sé, le dije. No. Él negó con la cabeza. Yo lo sabía desde antes, pero me dejaba fingir que era incomodidad de su parte, o alguna rareza generacional, o lo que sea. No lo es. Ella siente que él no cuenta. Y si alguna vez tenemos un bebé, ahí se detuvo. No lo estábamos intentando. Tampoco nos estábamos cuidando. Pero yo me había convencido de que mi cuerpo ya había pasado la edad de las sorpresas. Estaba equivocada con eso, pero aún no lo sabía. Lo terminó de decir de todos modos. Si alguna vez tenemos un bebé, ella los va a partir a la mitad. Va a hacer que uno sea el especial y el otro al que solo se le tolera. Yo ya viví esa clase de veneno. No lo voy a volver a crear. Ese fue el momento en que algo se acomodó entre nosotros. No fue alegría. No fue alivio. Más bien como una claridad con un moretón alrededor. Esa noche decidimos cortar el contacto. Por completo. Nada de darnos un tiempo. Nada de poner límites más suaves. Ya habíamos hecho eso. Los límites suaves son como botanas para la gente, como su mamá. Bloqueamos su número. Luego su número de respaldo. Luego al primo que ella usaba de mensajero. Él le mandó un último mensaje que decía que no hablaría con ella en el futuro previsible, que cualquier intento de contactarme a mí o a mi hijo sería considerado acoso, y que ya había terminado de participar en su versión del amor. Lo leí antes de que lo mandara y le dije, esto va a caer como bomba. Él dijo, ya sé. Luego le dio a enviar. El silencio de después fue raro. Pacífico, técnicamente, pero también escalofriante. No te das cuenta de cuánta estática emocional le inyecta a alguien a tu vida hasta que se detiene, y puedes volver a escuchar el ruido del refri. Por un tiempo anduvimos ciscados. Cada número desconocido me ponía tensa. Cada coche que bajaba la velocidad afuera de la casa hacía que él se asomara por las persianas. Pero pasaron las semanas, luego los meses. Los chismes familiares se enfriaron hasta convertirse en esa niebla pasivo-agresiva que la gente crea cuando no aprueba algo, pero ya está lo suficientemente aburrida como para darle vuelta a la página. Y entonces, porque la vida tiene un sentido de la oportunidad impecable y un sentido del humor muy cruel, me embaracé. No fue uno de esos momentos de película donde lo supe de inmediato, porque el cuarto dio vueltas y los pajaritos cantaron. Andaba de mal humor, tenía un retraso, un hambre rarísima, y estaba furiosa con un compañero de trabajo por respirar muy fuerte. Me hice la prueba en nuestro baño mientras mi hijo estaba en la escuela y mi esposo en el trabajo. Luego me senté en el piso, a ver el resultado como si fuera un error de dedo. Tuve a mi hijo de joven. Luego perdí a mi primer esposo después de una larga enfermedad que me envejeció una década en 2 años. Después de eso, sobrevivir acaparó la mayor parte de mi espacio. Para cuando conocí a mi esposo actual, la idea de otro bebé se sentía teóricamente hermosa y prácticamente improbable. Así que ver esa prueba fue como si me entregaran un futuro que no me había permitido planear. Le llamé y le dije, no entres en pánico. Me contestó, esa nunca es una buena forma de empezar. Le dije, estoy embarazada. Silencio. Luego, ¿estás segura? No, nomás quería ponerle emoción a tu tarde. Se rió, y luego, sonó como si fuera a llorar. Voy para la casa. Y sí llegó, y nos sentamos en la orilla de la cama, agarrados de la mano como si estuviéramos a punto de salir a un escenario. Yo tenía miedo. Él tenía miedo. También estábamos felices de esta forma cuidadosa e incrédula. Mi hijo se enteró esa misma tarde porque notó que andaba rara, y me preguntó sin rodeos si me estaba muriendo o si estaba embarazada, lo cual se sintió grosero pero eficiente. Cuando le dije, le cambió toda la cara. Me abrazó, luego a mi esposo, y luego preguntó si le iba a tocar cambiar pañales. Le dijimos que por supuesto que no, a menos que estuviera buscando un domingo extra. Dijo que lo iba a pensar. Ese es el tono de nuestra familia en pocas palabras. Ternura envuelta en chistes mensos porque si no, los sentimientos se vuelven demasiado obvios. Compartimos la noticia con los demás un poquito más tarde de lo que hace alguna gente, porque yo necesitaba tiempo para confiar en mi propio cuerpo. A la larga, subimos una foto a una red social. Solo nosotros 3 sosteniendo la foto del ultrasonido, sonriendo como idiotas cautelosamente esperanzados. Y justo a tiempo, los fantasmas vinieron a tocar la puerta. No literalmente al principio. Primero fue una solicitud de mensaje de una cuenta sin foto de perfil y con un nombre de usuario que parecía como si el gato de alguien hubiera caminado por el teclado. Adentro venía una sola frase. Sé que no me merezco esto. Pero por favor déjame pedirles perdón antes de que nazca el bebé. Me le quedé viendo y me reí. No fue una risa divertida. Fue más bien un... wow, ¿de verdad cree que tener buena puntería le va a disfrazar las malas intenciones? Se lo enseñé a mi esposo. Se quedó callado de esa forma en que lo hace cuando el dolor viejo llega con un traje nuevecito. Cuenta bloqueada, dijo. Obvio, le dije. Pero hasta ahorita nos está buscando. Él asintió. Ya sé. El detalle con la gente manipuladora es que a veces, técnicamente, están diciendo la verdad. Estoy segura de que sí sentía arrepentimiento. Estoy segura de que le dolió que le cortáramos el contacto. También estoy segura de que no soportaba la idea de que existiera un nieto biológico fuera de su alcance. Esas verdades pueden existir exactamente al mismo tiempo. Durante las siguientes semanas, llegaron mensajes a través de familiares, cuentas de desconocidos, y hasta una tarjeta escrita a mano metida a la fuerza en nuestro buzón sin estampilla. Todo era sobre el bebé. No sobre nosotros, no sobre mí, no sobre él, y definitivamente no sobre mi hijo, el bebé, su nietecito, su linaje. La oportunidad de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Hablaba como si estuviera aplicando para tener acceso a una línea de sangre, no intentando reparar el daño que había causado. Una noche le dije a mi esposo, vamos a probar algo. Él ya sabía a qué me refería. ¿Mencionar a los 2 niños? Exacto. Así que él mandó una respuesta cortita a través de un familiar que de alguna manera se las había arreglado para mantenerse casi neutral. Decía que cualquier plática sobre una reconciliación tendría que incluir respeto por nuestra familia tal como existía, incluyendo a ambos niños. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. Dijo que por supuesto, que no tenía nada en contra de mi hijo, pero que esto era diferente porque un recién nacido necesitaba los lazos familiares desde el principio. Ahí estaba. La división en una sola frase.
Nada en contra de él. Como si la indiferencia contara como generosidad. Diferente, por la sangre. Se delató solita sin siquiera darse cuenta. Le dije, imprime eso. Me volteó a ver. ¿Que lo imprima? Sí. Abre una carpeta. No confío en ella. Y así lo hicimos. Capturas de pantalla, hojas impresas, las horas y fechas. No porque yo quisiera vivir con ansiedad legal, sino porque las mujeres como ella suben de intensidad cuando les dices que no. No aceptan un no. Toman el no como el inicio de una campaña. Para cuando ya tenía 6 meses de embarazo, los familiares ya andaban otra vez con sus tonterías de siempre. Una tía me llamó para decirme que me iba a arrepentir de alejar a una abuela de su nieto. Le dije que me preocupaba más alejar la toxicidad de todos mis hijos que preservarle el título a otra persona. Me dijo que era una dramática. Le contesté que dramático era meter el nombre de la exesposa de tu hijo en el pastel de cumpleaños de tu nueva nuera. Me colgó, lo cual me ahorró la molestia. A mi esposo le costó más trabajo del que admitía. No con la decisión en sí, con la presión. Se podía ver cómo el niñito dentro de él todavía sentía el tirón cuando los familiares mayores usaban palabras como el deber y la madre y la única familia que te queda. A veces se cansa, como si la culpa fuera más fácil que estar peleando. Una noche le pregunté, ¿la extrañas a ella o extrañas la versión de fantasía donde podría haber sido una persona decente? Se tardó una eternidad en contestar. La segunda. Esa respuesta me rompió un poquito el corazón, porque yo sabía exactamente a qué se refería. Yo todavía hacía eso a veces con mi propio pasado. Extrañar versiones de personas que nunca existieron realmente, excepto en las pequeñas ediciones llenas de esperanza que yo seguía haciendo en mi cabeza. Para el 8º mes yo ya estaba enorme, sudorosa, fastidiada por la gravedad, y dormía como un mapache atrapado en una secadora. A mi hijo se le hacía chistosísimo que yo necesitara ayuda para pararme del sillón. Mi esposo me trataba como a una reliquia sagrada y como a una bomba al mismo tiempo. Todo olía demasiado fuerte. Me dolía la espalda. A la gente X en el súper de repente se le hacía que mi cuerpo era tema de conversación pública. Fue una etapa mágica. Si por mágica quieres decir que lloré, porque se nos acabó un cereal que ni siquiera me gustaba tanto. Ahí fue cuando se apareció su mamá. Sin llamada, sin avisar. Solo un golpeteo fuerte en la puerta un sábado en la tarde mientras yo traía puesta una de las camisas viejas de mi esposo e intentaba convencerme a mí misma de que doblar ropita de bebé contaba como descansar. Mi hijo estaba en la sala con un jueguito de mano. Mi esposo se asomó por la mirilla y dijo una sola palabra. No. Abrió la puerta pero dejó cerrada la puerta mosquitera. Se había arreglado para dar lástima. Blusa bonita, maquillaje cuidadoso, esa expresión tensa alrededor de la boca que se le pone a la gente cuando ha estado ensayando su papel de mártir frente al espejo. Dijo su nombre suavecito, como si estuvieran en una escena de reencuentro, y no al borde de una orden de restricción. Vete a tu casa, le dijo. Solo quiero platicar. No, vine desde tan lejos. Eso suena a que fue un error tuyo. Normalmente habría admirado más esa frase. En ese momento estaba demasiado ocupada sintiendo cómo me latía el pulso en el cuello. Me vio detrás de él e inmediatamente cambió de objetivo. Por favor, dijo poniendo una mano en la puerta mosquitera. Estoy intentando hacer las paces antes de que nazca el bebé. Mi hijo se acercó en ese momento por curiosidad, y ella ni siquiera lo volteó a ver. Ese es el detalle que todavía me pega. No los gritos de al rato, no la policía, sino que tenía a este niño ahí parado enfrente. Un niño que se había esforzado por años en ser amable con ella, y sus ojos pasaron de largo ignorándolo como si fuera una lámpara. Mi esposo le volvió a decir que se fuera. Se negó. Luego le subió al volumen. Rápido. Empezó a llorar y a levantar la voz al mismo tiempo, lo cual yo ni siquiera sabía que era físicamente posible hasta que conocí a esa familia. Decía que yo le había robado a su hijo. Decía que tenía derecho a conocer a su nieto. Decía que nadie podía alejarla de su sangre. Esa frase cayó como una cachetada. Saqué mi celular y empecé a grabar. No porque fuera valiente, porque de repente supe que íbamos a necesitar pruebas y que la memoria es demasiado fácil de manipular después de los hechos. Siguió y siguió. Los vecinos empezaron a asomarse. Se movían las cortinas. En la casa de enfrente, alguien de plano salió a su pórtico con una taza, lo cual se sintió de mala educación pero comprensible. Mi hijo se acercó más a mí, y le pasé un brazo por los hombros mientras sostenía el teléfono con el otro. El bebé pateó tan fuerte que me encogí de dolor. Mi esposo le dijo, fuerte y claro, tienes que largarte de mi propiedad ahorita mismo. Ella apuntó con el dedo pasándolo por un lado a él, directo a mi panza. Ese bebé es familia. Mi hijo levantó la vista y me vio en ese momento. Solo me vio. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Toda la calle pudo haber desaparecido y yo de todas formas habría escuchado esa oración por el resto de mi vida. Mi esposo le dijo, y él también lo es. Ella le soltó de golpe. No se trata de eso. Ahí estaba. En video. Sin confusiones. Sin suavizar las cosas. Sin forma de negarlo y verse creíble. Solo la jerarquía que había estado tratando de esconder. Le dije, ya acabaste. Vete. Entonces se me fue encima con todo, con la cara torcida de una forma que solo le había visto una vez antes, en lo del incidente del pastel, cuando se le cayó la máscara y se le olvidó quién estaba fingiendo ser. Me dijo, tú no vas a decidir quién pertenece a mi familia. Y como al parecer el embarazo me había quitado hasta el último filtro, le dije, de hecho, en esta casa, sí. Entonces intentó empujar la puerta mosquitera. No para meterse a la fuerza. Nada de esas tonterías de los programas de crímenes. Solo esa embestida de alguien que se siente con derechos y cree que un no es un problemita técnico que puede arreglar usando la fuerza. Mi esposo cerró la puerta de un empujón y le echó llave a la puerta principal. Luego le habló a la policía mientras ella gritaba en la entrada sobre sus derechos, y la sangre y la traición. Mi hijo estaba temblando. Me di cuenta de eso, y sentí que me entraba una claridad fría y rarísima. No fue pánico. No fue coraje. Solo fue el final definitivo de cualquier debate. Hay momentos en los que una persona cruza la línea de ser alguien difícil a ser alguien peligroso. No peligroso como en las películas. Peligroso en la vida real. De la forma que deja manchas en los niños. Los policías que llegaron estaban tranquilos. Se veían cansados y no les importaba ni un poquito la mitología familiar detrás de su ataque de histeria. Lo cual agradecí muchísimo.
Intentó llorarles con el cuento de que era una abuela. Uno de ellos le preguntó si le habían pedido que se retirara. Ella dijo que sí, pero... Y él la cortó en seco. Entonces tiene que retirarse. Hermoso. Impresionante. Que le suban el sueldo a ese hombre. Pero no se pudo contener. Mientras la iban escoltando de regreso a su coche, apuntó con el dedo a mi hijo enfrente de todos y dijo, «Ese de ahí ni siquiera es de nuestra sangre». El policía de hecho se detuvo y se le quedó viendo. No de una forma dramática. Solo con esa expresión especial que pone la gente cuando alguien dice algo tan horrible que barre con cualquier excusa que hubiera en el cuarto. Después de que se fueron, mi esposo le echó llave a la puerta y recargó la frente en ella. Senté a mi hijo en el sillón. Me arrodillé de forma súper incómoda frente a él. Y le pregunté si estaba bien. Hizo esa cosa terrible de los niños que se hacen los valientes, donde se encogió de hombros demasiado rápido y dijo, «Estoy bien». No lo estaba. Yo tampoco lo estaba. Esa noche, después de que por fin se quedó dormido, le dije a mi esposo, «Vamos a meter la orden». Él asintió antes de que yo terminara la oración. «Ya sé». Así que lo hicimos. El reporte de la policía, los mensajes impresos, el video de la entrada de la casa, declaraciones de los vecinos que vieron la escena. Lo odié. No porque dudara que fuera necesario, sino porque odio que me empujen a seguir procesos legales por culpa de personas que confunden la amabilidad con la debilidad. También le avisamos al hospital con anticipación. Cero información para nadie. Ningún visitante fuera de la lista aprobada. No estaba dispuesta a empujar a un ser humano fuera de mi cuerpo, mientras ella montaba una tragedia en el pasillo. De todos modos lo intentó, después, a través de llamadas al mostrador de maternidad una vez que entré en labor de parto. Las enfermeras la frenaron en seco inmediatamente. Dios bendiga al personal médico que trabaja de más y no tiene paciencia para las tonterías familiares. El parto en sí fue largo, asqueroso, doloroso, y extrañamente, me puso los pies en la tierra. Nada te aclara mejor tus prioridades como estar gritando durante las contracciones mientras alguien te limpia la frente y te dice que lo estás haciendo de maravilla aunque te sientas como un animal salvaje. Mi esposo se quedó conmigo todo el tiempo. Mi hijo pasó esa noche con los papás de mi difunto esposo, que lo amaban como si fuera su propio aire para respirar, y después se aparecieron con botanas, una sudadera limpia para mí, y con el suficiente sentido común como para no hacer que el nacimiento se tratara de ellos. Tuvimos un niño, diminuto, furioso, perfecto. Mi esposo lloró antes que yo. Luego entró mi hijo más tarde, y se le quedó viendo al bebé con una dulzura atónita y protectora, que hizo que me doliera el pecho. Susurró. Se ve enojado. Le dije que esa era tradición de la familia. Por unos 2 días me dejé creer que la alegría se podía quedar quieta. Luego llegamos a la casa y había regalos en la entrada. No eran regalitos tiernos de los amigos. Obviamente eran de ella. Ropa de bebé demasiado exagerada en colores que ella habría llamado adecuados. Peluches, cobijas, tarjetas dirigidas únicamente al bebé. No a nosotros, no a nuestra familia. Al bebé. Como si estuviera intentando establecer una línea de comunicación directa por medio de la mercancía. Documentamos todo. Lo metimos en cajas. No abrimos lo que no teníamos que abrir. Una semana después, llegaron más cosas. Luego cartas a través de terceros. Luego mensajes de familiares sobre cómo ella estaba sufriendo y solo quería amar a su nieto. En singular, todas y cada una de las veces. Mi hijo lo escuchó tantas veces, que una noche, mientras yo estaba meciendo al bebé e intentando no llorar por la falta de sueño, preguntó muy bajito, ¿hice algo malo para caerle mal a ella? Esa pregunta me dejó vacía por dentro. Los niños se culpan a sí mismos por cosas que los adultos hacen con toda la intención. Esa es una de las verdades más crueles que conozco. Puse al bebé en el bambineto y jalé a mi hijo para sentarlo en mis piernas, aunque ya estaba muy grande para eso. De todos modos, él se hizo bolita ahí conmigo. Le dije que no había hecho nada malo, que algunos adultos estaban rotos de formas muy específicas, y que en lugar de arreglarse a sí mismos, construían escaleritas de jerarquías para poder pararse encima de los demás y sentirse altos. Le dije que ella había tomado una decisión, y que su decisión decía todo sobre ella y nada sobre él. Él preguntó, entonces, ¿por qué le importa el bebé? Y ahí estaba. Todo ese asunto tan feo reducido a la lógica clara de un niño. Le dije, porque ella cree que la sangre le da permiso, pero no se lo da. Él asintió. Pero me di cuenta de que la respuesta no lo consoló tanto como lo informó. Los niños se acuerdan de quién tuvo que ser explicado para ellos. Se acuerdan de quién hizo que los adultos tuvieran que usar voces cuidadosas. La audiencia para la orden de protección pasó unas semanas después. Y si nunca te has sentado en una sala mientras alguien intenta actuar inocente frente a un cerro de papeleo, no te lo recomiendo. La sala estaba más fría de lo que necesitaba estar. Las sillas estaban duras, y cada sonidito se sentía demasiado fuerte. Alguien tosió detrás de nosotros. Alguien más no dejaba de hacer ruido golpeteando una pluma. Me acuerdo de detalles estúpidos como esos porque todo mi cuerpo estaba tenso, preparándose para escuchar su voz. Llegó vestida como para ir a misa de domingo. Un suéter delgadito, pañuelo en mano, esa expresión frágil que la gente usa como arma cuando cree que la autoridad responde mejor a un colapso femenino que a los hechos. Nosotros teníamos los hechos. Teníamos los mensajes donde ignoraba cualquier cosa sobre mi hijo y redirigía cualquier plática de vuelta al bebé como un perro con un juguete que se niega a soltar. Teníamos las capturas de pantalla donde decía que las cosas eran diferentes por la sangre. Teníamos el video de la entrada, que para ese entonces ya había visto demasiadas veces, las suficientes como para saber exactamente cuándo le cambió la cara a ella y exactamente cuándo se encogió del susto mi hijo en el fondo. Teníamos el reporte de la policía. Teníamos las declaraciones de 2 vecinos que la escucharon gritar sobre la familia y la sangre, como si estuviera intentando lanzar un hechizo lleno de malos valores. Hasta un familiar, que por fin se hartó, admitió que ella había dicho que no podía desperdiciar energía, encariñándose con un niño que no era verdaderamente de ella. Qué chistoso cómo la gente encuentra su conciencia en cuanto hay un juez en la sala. Mientras esperábamos a que nos llamaran, mi esposo se quedó tan quieto que se veía tranquilo. Si es que no lo conocías. Yo lo conocía. Tenía la mandíbula tan apretada que parecía que se le iba a romper. Le puse la mano en la rodilla y él me la cubrió sin voltearme a ver. Del otro lado del pasillo, ella nos evitaba la mirada.
Se la pasaba susurrándole a la persona que tenía a un lado y dándose toquecitos con el pañuelo en la piel seca debajo de las pestañas, como si fueran a aparecer lágrimas, con solo creérselo muy fuerte. Por un segundo, y odio admitir esto, sentí ese viejo jalón de lástima. No lo suficiente como para cambiar de rumbo, solo lo suficiente para molestarme. Ese es el detalle con la gente que te entrena en la culpa durante años. Tu cuerpo se acuerda del guión incluso después de que tu cerebro ya lo tiró a la basura. Cuando me tocó el turno de hablar, lo mantuve muy simple. Así pasa cuando dices la verdad bajo presión. Entre más simple, más fuerte suena. Dije que nos había acosado en repetidas ocasiones después de que le pedimos que no nos contactara. Dije que intentó meterse a la fuerza a nuestra casa cuando yo ya estaba muy avanzada en mi embarazo. Dije que mi hijo mayor había sido testigo directo de cómo ella declaraba que él no era parte de la familia, lo cual le causó angustia emocional. Dije que nuestra preocupación no era una diferencia de opiniones, sino un patrón de fijación, una escalada de problemas y un comportamiento discriminatorio entre los niños. No lloré. No di ningún discurso sobre la maternidad. Solo contesté lo que me preguntaron e intenté no voltear a ver a mi esposo, porque sabía que si le veía la cara mientras describía lo que nuestro hijo había escuchado, iba a perder el hilo y a lo mejor hasta volvía loca. El juez hizo un par de preguntas de seguimiento con ese tono seco y práctico que extrañamente me ayudó mucho. Fechas. Frecuencia. Si le habíamos dicho claramente que no nos contactara. Si había habido algún esfuerzo por comunicarse a través de terceros. Sí, sí, sí. Al parecer, la cosa más fácil del mundo es documentar la negativa de otra persona a dejarte en paz una vez que dejas de tener la esperanza de que, por arte de magia, se va a comportar. Mi esposo también habló, con calma, lo cual, si lo conoces, significa que se estaba aguantando a puras garras y oraciones. Dijo que se la había pasado años intentando mantener una relación con su mamá, a cambio de pedirle solo un poquito de respeto. Ella se había negado. Él dijo que su responsabilidad ahora era con la familia que estaba criando, no con la disfunción a la que había sobrevivido. Dijo, y esta parte me hizo un nudo en la garganta. Mi hijo mayor no va a crecer en una casa en la que lo traten como si valiera menos por la obsesión de una adulta con la sangre. Se detuvo después de eso, solo por un segundo. Y luego agregó que nuestro hijo menor no era un premio que se pudiera ganar ni un hueco legal para saltarse los límites. Eso me importó. Muchísimo. Porque significaba que no solo estaba defendiendo a un niño del rechazo de ella, estaba defendiendo a ambos niños para que no se convirtieran en piezas de su rarísima jerarquía. Lo llamó su hijo mayor. Pero en esa sala sonó como si lo estuviera reclamando como suyo, como una promesa. Luego habló ella. Y como algunas personas son sus propios peores testigos, se arruinó ella solita. Lloró. Dijo que solo estaba intentando amar a su nieto. El juez le preguntó, ¿a sus nietos? ¿En plural? Y de verdad titubeó. Titubeó. Luego empezó a divagar sobre cómo la situación era muy complicada y los ánimos estaban a tope y que, por supuesto, que no le deseaba ningún mal al niño mayor, pero el bebé nuevo estaba biológicamente conectado a ella de una forma que no se podía borrar. Se sentía como la sala se ponía tensa. Hasta su propio abogado le echó una miradita de reojo súper rápida, como diciendo, «Señora, ¿cómo se le ocurre decir eso en voz alta?» Porque ese era el problema con ella. De verdad lo creía. Siempre lo había creído. Pensaba que si un sentimiento vivía dentro de ella el tiempo suficiente, se convertía en un derecho. El juez le preguntó si ella entendía por qué podría ser dañino para un niño escucharse a sí mismo descrito como alguien que está menos conectado a la familia. Ella empezó a contestar la pregunta que ella quería que le hicieran en lugar de la que le hicieron. Habló sobre confusiones. Habló sobre el estrés. Habló sobre cómo las familias dicen cosas en el calor del momento. Ni una sola vez dijo que lo sentía. Ni una sola vez dijo su nombre. Solo seguía dándole vueltas a su dolor, a su acceso, a su papel, a su relación con el bebé. Hubiera sido impresionante si no fuera tan asqueroso. Hay momentos en los que el lenguaje deja al descubierto toda la arquitectura de una persona. Ese fue uno de ellos. No porque hubiera hablado mal por accidente, sino porque, bajo presión, recurrió a la creencia bajo la cual realmente vivía. Y ahí estaba. La biología como un derecho. El amor como posesión. La familia como algo de su propiedad. Se concedió la orden por un año. No sentí ningún triunfo cuando el juez lo dijo. Alivio, sí. Un alivio tan fuerte que me mareó por un segundo. Pero más que nada, me sentí cansada. Cansada a nivel recién nacido. Cansada por el trauma. De ese tipo de cansancio donde hasta que te den la razón se siente como si fuera más papeleo. Mi esposo me apretó la mano tan fuerte que casi me duele. Y me alegró sentir el dolor porque me mantuvo presente en la sala. Afuera del juzgado nos gritó que nos íbamos a arrepentir. Que ella iba a seguir siendo su abuela cuando se venciera el papel. Que nadie podía alejarla para siempre. Seguía intentando hacer su voz aguda y herida, como si el mundo hubiera sido cruel con ella, sin ningún motivo. Uno de los guardias dio un paso hacia ella y por fin se cayó. Aún así, se nos quedó viendo como si nos hubiéramos robado algo en lugar de haberlo protegido. Cambiamos las chapas de la casa esa misma semana. Pusimos cámaras en la puerta. Reportamos cada una de las violaciones a la orden. Porque sí, hubo unas cuantas. Tarjetas mandadas a través de primos. Cartas que nos dejaban atoradas en los limpiaparabrisas de los coches. Un regalo de cumpleaños para el bebé que nos dejó en el pórtico cuando ni siquiera tenía edad para saber qué era un cumpleaños. Entregamos todo a las autoridades. Nada de confrontaciones dramáticas. Cero discursos. Solo los registros. Registros aburridos, repetitivos y necesarios. La maquinaria nada glamurosa de andarse protegiendo a uno mismo. La vida, mientras tanto, seguía siendo la vida. El bebé se despertaba cada 2 horas por un tiempo. Y luego cada 3 nada más para mantenernos humildes. Mi hijo volteaba los ojos cuando olía a pañal sucio, pero salía corriendo a traer las toallitas húmedas como si fuera un asistente mal pagado. Mi esposo aprendió a sacarle el aire al bebé con una sola mano mientras calentaba sobras de pasta en el microondas. A la larga, regresé al trabajo, y una vez lloré en el cuarto de lactancia porque alguien se había comido el yogurt que tenía mi nombre, y, al parecer, esa era la gota que derramaba el vaso de la feminidad. A veces nos peleábamos. Por los platos sucios, el dinero, el sueño, por quién se le olvidó pedir más pañales, por qué uno de los dos se veía distante.
Una vez nos echamos una discusión súper intensa y de mal humor sobre si una carga de toallas se había quedado en la secadora demasiado tiempo. Y a la mitad del pleito, los dos nos dimos cuenta de que en realidad estábamos discutiendo por el miedo, el cansancio y el hecho de que nuestra casa todavía no se sentía completamente instalada en nuestro sistema nervioso. También hubo días normales, y me refiero a profundamente normales, de una forma que empecé a respetar más que nunca. Mi hijo necesitando una cartulina para la escuela en el último segundo posible. El bebé vomitándoseme encima de la blusa justo antes de que me tuviera que ir. Mi esposo llamándome desde el súper para preguntarme si necesitábamos cereal y yo diciéndole, si nos amas, sí. Construimos mucha sanación dentro de esos momentos aburridos sin andarlo anunciando. Nadie nos aplaudió. Nadie nos dio una medalla. Solo seguíamos con las cenas, las tareas, las bañadas, las cuentas que pagar y las mañanas de siempre. Algunas noches el bebé solo quería con mi esposo, lo cual me encantaba en secreto porque lo obligaba a entrar en ese espacio suave y repetitivo de cuidar a alguien donde no puedes andar de poses ni evitar tus propios sentimientos porque una personita te está, literalmente, gritando en la cara. Yo me despertaba y lo escuchaba dando de vueltas por el pasillo, murmurando tonterías sobre camioncitos, pan tostado y la luz de la luna, porque al parecer esas son las cosas que se les ocurren a los papás que no han dormido bien. Otras noches acostaba al bebé en la cuna y se quedaba ahí parado por un segundo con esta expresión destrozada en la cara, como si no pudiera creer que el amor y el duelo estuvieran viviendo en el mismo cuerpo a la vez. La parte más triste, la verdad, no fue perderla a ella. Fue ver a mi esposo de luto por alguien que seguía existiendo. Algunas noches se sentaba a la mesa después de que todos ya estaban dormidos y simplemente se le quedaba viendo a la nada. Yo le preguntaba en qué estaba pensando y me decía, sigo intentando imaginar qué hubiera hecho una mamá normal. No su mamá. Una mamá. En la categoría abstracta. La que hubiera llegado a mi cumpleaños con el nombre correcto en el pastel. La que hubiera amado a mi hijo porque él era importante en la vida de su propio hijo. La que hubiera abrazado a los dos niños por igual si le hubieran dado la oportunidad. La que hubiera traído sopita después del parto y luego, de verdad, se hubiera ido cuando se lo pedían. La que hubiera dicho, dime qué necesitas, y lo hubiera dicho en serio. Yo conocía ese duelo. Él extrañaba a la versión de ella que nunca existió. La mamá que pudo haber sido normal con solo intentarlo. A veces decía cosas que me hacían darme cuenta de lo chavito que estaba cuando aprendió a lidiar con ella. Cosas como, debía haber sabido que no tenía que decirle la fecha del parto. O, pensé que si se lo explicaba de la forma correcta se iba a calmar. Oraciones de un hombre adulto construidas con la lógica de un niño chiquito. Me rompía el corazón cada vez. No porque lo juzgara, sino porque podía escuchar al niño debajo del adulto. El niño que pensaba que el tono de voz correcto podía evitar una explosión. El niño que pensaba que si se mantenía lo suficientemente útil, lo suficientemente cuidadoso y lo suficientemente leal, tal vez ella por fin dejaría de hacerlo pagar los platos rotos solo por estar cerca. Empezó a mejorar una vez que pudo decir el nombre de ese patrón en voz alta. No al instante. La vida real es más grosera que eso. Pero sí lo vi. Se cachaba a sí mismo defendiéndola antes de que alguien siquiera la hubiera acusado de algo. Se detenía a mitad de la frase y decía, no, espérate, ese ya no es mi trabajo. La primera vez que dijo eso, casi lo besó tan fuerte que por poco me esguinzó algo. Mi hijo también cambió después de la audiencia. Se volvió más callado por un tiempecito, y luego se volvió un poquito más encimoso de maneras chiquitas que hubiera negado si yo se las mencionaba. Venía a sentarse en la cocina mientras yo hacía de comer, aunque no tuviera hambre. Empezó a hacer preguntitas prácticas que en realidad no trataban sobre lo que estaba preguntando. ¿Le vamos a echar llave a la puerta en la noche? Sí vas a pasar por mí después de la escuela, ¿verdad? Si vienen mi abuelo y mi abuela de tu antigua familia, ¿todavía pueden pasar a la casa? Era su cerebrito intentando hacer un mapa de quiénes eran seguros, quiénes se quedaban y quiénes contaban. Le contesté cada pregunta como si fuera lo más importante del mundo, porque lo era. También empezó a llamar a mi esposo primero cuando necesitaba ayuda con la tarea. No porque a mí me quisiera menos, sino porque la confianza se había hecho más profunda a un nivel que no necesitaba de ceremonias. Una noche, meses después, lo escuché decirle papá por accidente. Él se quedó congelado. Mi esposo se quedó congelado. Yo me quedé congelada en el pasillo como un bicho raro espiando. Luego mi esposo solo dijo suavecito, ¿sí? Y le siguió ayudando con el problema de matemáticas. Después de eso no pasó nada dramático. Nada de música de fondo a todo volumen. Nada de discursos. Mi hijo solo siguió apuntando a las fracciones con su lápiz, y mi esposo se las siguió explicando, como si el corazón no le estuviera explotando en el pecho. Eso fue lo que hizo que el momento pegara tan duro. Fue ordinario. Se lo había ganado. Fue silencioso de la manera exacta y correcta. Después de eso lloré en el cuarto de lavado porque, al parecer, contengo multitudes, y muchas de ellas son hormonales. Más tarde esa noche le pregunté a mi esposo cómo se sentía, y se sentó en la orilla de la cama por un segundo antes de decir, con miedo a necesitarlo demasiado. Esa respuesta me llegó al alma, porque ahí estaba otra vez, el costo de crecer con un amor que venía amarrado a minas terrestres. Él quería la palabra, solo que no confiaba en que la felicidad no lo fuera a castigar por desearla. A la gente le encanta romantizar la idea de la familia elegida hasta que elegir significa excluir a alguien con el título correcto. Entonces de repente todos se ponen incómodos. Pero la comodidad no es un estándar moral. Un título no es un pase libre. Nosotros lo aprendimos a la mala. Lo aprendimos entre papeleos, biberones y preguntas susurradas a través de la puerta entreabierta de una recámara. Lo aprendimos en los momentitos feos cuando la paz todavía se sentía como algo raro, y de todos modos teníamos que seguir eligiéndola. Ya casi al final de ese primer año, nos llegó el chisme de que su mamá le andaba diciendo a la gente que ella ya había cambiado, que la terapia la había iluminado, que ya había aprendido a respetar los límites, que las mamás cometían errores y las abuelas merecían clemencia. Hubiera sido casi chistoso si no fuera tan predecible. Las transformaciones en su mundo siempre llegaban justo antes de pedir acceso de nuevo. También seguía usando ese lenguaje que la delataba. No nuestro nieto, no los niños, el bebé, su nieto, el apellido de la familia, el legado. Hablaba como una mujer a la que dejaron fuera del testamento, no como una persona intentando recuperar la confianza con seres humanos de verdad. Cuando llegó el momento de renovar la orden, mi esposo no titubeó. Yo tampoco.
Algunas decisiones se vuelven más fáciles porque se vuelven más limpias. La falta de arrepentimiento aclara todo. Nos reunimos con la abogada desde antes y volvimos a revisar el archivo. Cartas nuevas. Intentos nuevos a través de familiares. Notas sobre las fechas y las cosas que iba a dejarnos a la casa. Y todas esas manitas rancias de seguir negándose a entender la palabra no. Era deprimente lo normal que se veía el expediente. Un montoncito de hojas bien ordenadas que contenía meses de violaciones a nuestros límites. Nada de película. Solo pura terquedad. Sentirse con todos los derechos y el nivel de negación suficiente como para darle electricidad a un pueblito. En la audiencia de renovación, se portó mejor. Eso es verdad. Quedaba clarísimo que la habían aleccionado. Menos lloriqueos. El lenguaje más controlado. Habló más de cómo entendía nuestras preocupaciones. Hasta mantuvo las manitas cruzadas sobre las piernas todo el tiempo, como si estuviera haciendo casting para el papel de la abuela respetuosa. Por un segundo súper irritante me pregunté si un teatrito más calmado iba a convencer a la corte. A la gente le encantan las apariencias, especialmente de las que se ven respetables. Pero la calma no es cambio. Solo se ve mejor desde el otro lado del cuarto. El juez le preguntó qué esfuerzos había hecho ella para reparar el daño hacia el niño mayor en específico. Y dio una respuesta larguísima que de alguna manera no dijo absolutamente nada. Habló sobre tener paciencia. Habló sobre darnos nuestro espacio. Habló sobre lo doloroso que había sido todo este proceso para todos los involucrados. Ninguna carta de disculpa dirigida a él. Ningún reconocimiento de las cosas que ella le había dicho. Cero planes excepto querer una relación a futuro con el niño menor. La misma obsesión, pero mejor empacada. Luego el juez le preguntó si ella entendía por qué enfocarse únicamente en una relación a futuro con el niño menor reforzaría nuestras preocupaciones. Ella intentó sonreír y dijo algo sobre no querer confundir más las cosas, al forzar interacciones que el niño mayor tal vez no querría. Lo cual, traducido del lenguaje manipulador, básicamente significaba que seguía viéndolo a él como opcional. Sentí como todo mi cuerpo se quedaba tieso cuando dijo eso. No sorprendida, solo asqueada de una forma muy limpia y conocida. Nuestra abogada ni siquiera tuvo que hacer mucho después de eso. Los hechos ya estaban ahí. El patrón ya estaba ahí. Lo único que ella logró comprobar fue que ya había aprendido a esconder un poquito mejor en público las partes más filosas de sí misma. Renovada. Después de eso, mi esposo soltó el aire como si hubiera estado aguantando la respiración por un año. En el estacionamiento, le pregunté si se sentía culpable. Lo pensó. Y luego dijo, triste. Sí. Culpable. No. Esa diferencia importaba. Importaba porque la tristeza puede convivir con la claridad de mente. Porque extrañar a la persona que necesitabas que alguien fuera no es lo mismo que quererla de regreso exactamente como es en realidad. Compramos sándwiches de camino a la casa porque ninguno de los dos traía energía para cocinar y también porque necesitábamos hacer algo insultantemente normal después de haber estado en el juzgado. Me fui sentada en el coche comiendo papas fritas mientras él manejaba, y por primera vez en mucho tiempo ninguno de los dos llenó el ambiente con puros análisis de la situación. Solo éramos gente cansada yendo a casa con los niños. Honestamente, ese silencio se sintió más sano que la mitad de las pláticas profundas que habíamos tenido en todo el año. No te voy a dar un final pulido y falso, donde todo se volvió fácil, sabio y ordenado. Eso no fue lo que pasó. Lo que es verdad es algo mucho más pequeño y más útil que eso. Nuestra casa se sintió más ligera. El bebé aprendió a gatear, y luego a levantarse agarrándose de los muebles como si fuera un motivador personal borracho. Mi hijo dejó de hacer preguntas escondidas con la mirada. Mi esposo se reía más fácil. Yo dejé de andar revisando la entrada de la casa cada vez que un coche bajaba la velocidad. Construimos rutinas tan aburridas que llegaban a ser sagradas. Las listas del súper. Ir a dejar a los niños a la escuela. Biberones en el fregadero. La ansiedad de la hipoteca. Noches de cita que terminaban en los dos quedándonos dormidos en medio de una película porque al parecer el romance después de tener hijos es solo quedar inconscientes juntos en el sillón. El primer invierno después de la renovación de la orden, me di cuenta de que había pasado toda una semana sin que yo pensara en ella todos los días. Lo noté porque antes eso se sentía imposible. Ella había estado metida en todo durante tanto tiempo. En los días festivos, cumpleaños, las alertas de mensajes en el celular, si las persianas estaban abiertas, si la cámara del pórtico tenía suficiente batería, si mi hijo se veía preocupado cuando alguien tocaba la puerta. Entonces, de repente, su ausencia ya no era un hoyo, era espacio, espacio útil, espacio silencioso, del tipo de espacio donde por fin le puedes meter vida real. Todavía cargamos cicatrices de todo eso. Por supuesto que sí, él todavía tiene ratitos donde se le activa algún viejo reflejo y empieza a defenderse de acusaciones que nadie le está haciendo ahorita. A mí todavía se me hiela la sangre cuando me llama un número privado. Mi hijo todavía nota los favoritismos en otras familias con la rara alerta de alguien que aprendió desde muy chiquito cómo se siente la jerarquía. Y el más chico, gracias a Dios, está demasiado chiquito para saber qué fue lo que casi toca su vida antes de que le echáramos llave a la puerta. A veces la gente me pregunta si creo que ella alguna vez va a cambiar de verdad. No sé, tal vez la edad la vaya a ablandar, tal vez la soledad lo haga, tal vez la terapia en realidad sí le sirvió de algo. La gente te puede llegar a sorprender, pero los cambios que de verdad importan no se miden con lágrimas, ni con discursos, ni con paciencia estratégica. Se miden viendo si la persona ya dejó de andar exigiendo un acceso que no se ha ganado, viendo si puede amar sin andar haciendo clasificaciones y rangos, viendo si puede quedarse sentadita del otro lado de un límite que le pusiste sin estar tratando de escarbar por debajo para colarse. ¿Hasta ahora? No. Y si eso suena muy duro, debiste haber estado ahí cuando mi hijo me preguntó qué había hecho mal él. Mi esposo me dijo una vez que él solía pensar que ser un buen hijo significaba absorber el daño calladito en la boca para que su mamá no se sintiera sola. Ahora dice que ser un buen papá significa negarse a pasarle ese trabajo a otro niño. Ese no es el tipo de lección que mandas a pintar en un letrerito para decorar la casa. Es demasiado fea para eso. Nos costó demasiado ganárnosla. ¿Y yo? Yo aprendí que amar a alguien que trae traumas familiares significa reconocer cuando la compasión se empieza a confundir con ser cómplice de las cosas. Puedo entender qué fue lo que hizo que su mamá sea como es. Hasta me pueden dar lástima algunas partes de su historia. Una mujer casada con un hombre que le ponía el cuerno en serie, humillada por años, atrapada en su propia amargura hasta que se convirtió en su identidad. Eso es triste, lo es. Pero la gente triste todavía puede llegar a ser cruel.
La gente lastimada todavía puede lastimar a los demás a propósito. Entiendo por qué es así. Eso no significa que tenga el derecho de hacer lo que hace. De repente me sigo acordando de ese pastel a veces, lo cual es ridículo cuando lo dices en voz alta. Pero ese fue el día en que él dejó de fingir que todo eso era nomás ella siendo una persona difícil. Ella tenía toda la intención de humillarme, y lo único que hizo en realidad fue demostrarle a él exactamente quién era ella. La última actualización que tuvimos de ella llegó por parte de esa misma familiar neutral, la rarísima mensajera de la familia que casi siempre se mete en sus propios asuntos nada más. Nos dijo que su mamá le andaba diciendo a la gente que habíamos manipulado a la corte, que yo siempre lo había querido aislar a él, que mi hijo había sido un grosero con ella desde el principio, lo cual da risa, porque en todo caso el pobre niño era demasiado educado para su propio bien. Al parecer también dijo que había hecho las paces con perder el contacto por ahora. La frase por ahora no me hizo ni tantita gracia. Pero el miedo ya no vive en mis hombros de la forma en que lo hacía, así que solo dije, qué bueno por ella. Y me regresé a lo mío a cortarle las orillas a los sándwiches. Eso, más que nada en la vida, se sintió como una victoria. No el papeleo del juzgado, no la renovación, no el video del pórtico. Los sándwiches. El regreso de la vida normal. El privilegio de poder estar fastidiada por unas moronas en vez de estar siendo consumida por una crisis. Mi hijo más chico ya camina. El mayor está más alto cada 5 minutos y finge que no quiere abrazos en público, lo cual es una grosería considerando todo lo que pasé para mantenerlos a todos vivos. Mi esposo todavía me agarra la mano en los estacionamientos. A veces lo cacho viendo a sus 2 hijos juntos con esa expresión en la cara. Orgulloso, destrozado y agradecido. Todo al mismo tiempo. Como si todavía no pudiera creer que le tocó construir una familia, sin tener que andarle rogando a alguien más que dejara de envenenarla. Yo tampoco me la creo, la verdad. ¿Celebro su ausencia? No exactamente. No soy tan simple. No tiene nada de bonito andar necesitando trámites legales para alejar a una abuela. No tiene nada de empoderante darte cuenta de que un niño tiene que ser protegido de una mujer que trae un platón de comida en una mano y un complejo de víctima en la otra. Esta no es una historia de triunfo. Es una historia sobre poner límites. Esas son menos divertidas y más útiles. Ya casi no hablamos de ella. Ese es otro tipo de sanación que a la gente se le pasa por alto. No es el perdón. No es la reconciliación. Es solo una reducción de su relevancia. Ya no le tocan escenas de protagonista en nuestro día a día. Ahora existe más que nada como una moraleja para tener cuidado y como una carpeta de archivos bajo llave. A veces, ese es el mejor final que hay disponible. No un reencuentro. No la justicia empaquetada con un moñito. Solo distancia, documentación y una casa donde ambos niños saben exactamente cuál es su lugar. Con nosotros. Por completo. Sin condiciones, sin jerarquías y sin dudar de quién es el que pertenece aquí.